La noche era tranquila y serena, un manto de estrellas brillaba en el cielo mientras el anciano patriarca Jacob, sentado en su lecho, reflexionaba sobre su vida y los caminos del Señor. Sabía que su tiempo en esta tierra estaba llegando a su fin y quería dejar una bendición a sus nietos, Efraín y Manasés, los hijos de su amado hijo José. José, el soñador, el sabio, el que fue rescatado de la desesperación y elevado a la grandeza en una tierra extranjera, había sido el faro de esperanza para su familia en tiempos de hambre. Era ahora un príncipe en Egipto, y sus hijos habían crecido en la opulencia de la corte egipcia. El anciano Jacob convocó a José, y éste acudió a la llamada de su padre, llevando consigo a sus dos hijos. La habitación estaba llena de recuerdos y la fragancia del tiempo pasado. En la mirada de Jacob, José podía ver el amor y la sabiduría acumulados a lo largo de los años. Su padre estaba frágil, pero había un brillo en sus ojos que hablaba de una fuerza interna y una conexión profunda con Dios. Jacob, con una voz temblorosa pero decidida, comenzó a hablar del pacto que Dios había hecho con él y sus antepasados, Abraham e Isaac. Habló de las promesas y de cómo el Señor había guiado sus pasos, incluso en los momentos más oscuros. Su voz se llenó de emoción cuando recordó su amor por Raquel, la madre de José, y cómo la muerte la había arrebatado demasiado pronto. Las palabras de Jacob eran como un río que fluía, llevando a José y a sus hijos a través de los paisajes de su historia, conectando el pasado, el presente y el futuro en un solo hilo divino. Luego, Jacob pidió ver a los hijos de José. Los miró con ojos penetrantes, como si pudiera ver más allá de sus apariencias exteriores y dentro de sus almas. Sonrió y extendió sus manos, débiles pero llenas de amor. José, entendiendo la importancia del momento, colocó a Manasés, su hijo mayor, a la derecha de Jacob, y a Efraín, el más joven, a su izquierda. Era la disposición apropiada para recibir la bendición, según la tradición. Pero Jacob, movido por una fuerza que iba más allá de la comprensión humana, cruzó sus brazos, colocando su mano derecha sobre la cabeza de Efraín y su mano izquierda sobre Manasés. José, sorprendido, trató de corregir la posición de las manos de su padre, pero Jacob se negó, insistiendo en que así debía ser. «Lo sé, hijo mío, lo sé», susurró Jacob, «Manasés también será grande, pero su hermano menor será aún más grande. Su descendencia se convertirá en una multitud de naciones». Las palabras resonaron en la habitación, llenas de significado y poder. La bendición había sido pronunciada de una manera inusual, contraria a lo esperado, pero era evidente que el Espíritu del Señor estaba en ese lugar, guiando los actos de Jacob. José, aunque desconcertado, aceptó las palabras de su padre, comprendiendo que había una sabiduría divina en sus acciones. La noche continuó, y la familia compartió más momentos juntos, sabiendo que estos eran preciosos y efímeros. Jacob continuó compartiendo su corazón y su fe, dejando una impresión indeleble en las vidas de sus nietos. La bendición de Jacob sobre los hijos de José no fue simplemente un acto ceremonial, sino un momento de conexión divina y de establecimiento del propósito. No solo afectaría a Efraín y Manasés, sino que resonaría a lo largo de las generaciones futuras. Los días pasaron, y Jacob se encontraba cada vez más cerca del final de su viaje terrenal. José, entre sus obligaciones como gobernante en Egipto y su papel como hijo amoroso, dividía su tiempo entre la corte y la casa de su padre. Los jóvenes Efraín y Manasés, tocados por la bendición de su abuelo, comenzaron a mostrar un crecimiento en sabiduría y comprensión. Sentían una conexión especial con su herencia, una atracción hacia el Dios de sus antepasados y una responsabilidad creciente hacia su pueblo.
En una de esas tardes tranquilas, cuando el sol comenzaba a despedirse, tiñendo el cielo con tonos dorados y anaranjados, Jacob llamó a José nuevamente. Esta vez, sus ojos estaban nublados y su voz apenas era un susurro. Pero en su fragilidad había una fuerza y una urgencia que no podían ser ignoradas. José, hijo mío, comenzó, su voz cargada de emoción, Dios Todopoderoso me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Me dijo que me haría fecundo y me multiplicaría, y haría de mí una multitud de pueblos. Ahora, tus 2 hijos, quienes nacieron aquí en Egipto antes de mi venida a ti, serán míos. Efraín y Manasés serán míos como Rubén y Simeón. La declaración fue profunda y conmovedora. Jacob estaba adoptando a los hijos de José como propios, dándoles una posición igual a la de sus propios hijos. Esto no solo era un honor sino una responsabilidad, una carga que llevar. José se sintió abrumado por las palabras de su padre. A pesar de su alta posición en Egipto, su corazón siempre había estado con su familia y su fe. Esta adopción simbólica de sus hijos era un reconocimiento de su legado y un llamado a continuar la misión de su familia. La conversación se volvió íntima y personal. Jacob recordó los momentos dolorosos y triunfantes de su vida, compartiendo con José las lecciones aprendidas y la fe que lo había sostenido. Habló de su amor perdido, de su lucha con el ángel, de su reconciliación con su hermano Esaú. Cada palabra era una joya de sabiduría y amor, un legado que estaba dejando a su hijo. Jacob también confió en José la tarea de enterrarlo en la tierra de Canaán, en la cueva donde yacían sus padres y su amada Raquel. Era un deseo profundo y significativo, una conexión con su tierra y su promesa. La noche avanzó, y padre e hijo se sumieron en el silencio, cada uno perdido en sus pensamientos y emociones. Había un entendimiento profundo y una paz que solo podían compartir aquellos que habían caminado juntos a través de los valles y las montañas de la vida. José salió finalmente, dejando a su padre descansar, pero llevando consigo una carga nueva y sagrada. Los hilos del destino se habían entrelazado de una manera nueva y poderosa, y él sabía que tenía un papel crucial en el cumplimiento de la promesa divina. Los ojos de Jacob se cerraron esa noche con una sensación de cumplimiento y gratitud. Había hecho lo que tenía que hacer, había bendecido, había guiado, había amado. Ahora, el futuro estaba en manos de aquellos que vendrían después de él. Las palabras de Jacob habían caído sobre José como una lluvia refrescante en un día cálido, llenando su corazón de humildad y resolución. Sabía que la bendición de su padre y las promesas del Señor requerían una respuesta, una vida vivida en alineación con la voluntad divina. La corte egipcia, donde José ejercía su autoridad, estaba llena de intrigas y desafíos, pero él se mantenía firme en su fe y en su integridad. Los hijos de José, Efraín y Manasés, crecieron en ese entorno, pero también fueron formados por las enseñanzas y la bendición de su abuelo. Eran príncipes en Egipto, pero portaban una identidad más profunda y eterna. En los días y meses que siguieron, la salud de Jacob continuó deteriorándose, pero su espíritu permanecía fuerte. La bendición pronunciada no era solo una palabra pasajera, sino una fuerza viva que continuaba trabajando en la familia. Llegó finalmente el día en que Jacob sintió que su tiempo en la tierra estaba por terminar. Convocó a todos sus hijos y los reunió para pronunciar una bendición sobre cada uno de ellos. Fue un momento cargado de emoción y significado, una transmisión de legado y destino. Las palabras pronunciadas a cada hijo fueron únicas, reflejando tanto su carácter como su llamado. Algunos recibieron palabras de aliento, otros de corrección. Pero en cada bendición
Había una conexión con el propósito divino y una visión para el futuro. Cuando llegó el momento de bendecir a Efraín y Manasés, Jacob recordó su promesa y los trató como a sus propios hijos. La bendición que pronunció sobre ellos no fue solo una declaración de amor, sino una profecía de lo que serían y lo que lograrían. Luego de bendecir a todos sus hijos, Jacob entregó instrucciones detalladas para su entierro en la cueva de Macpela, donde yacían sus antepasados. Sus palabras fueron claras y firmes, y sus hijos supieron que debían cumplir con su deseo. Finalmente, Jacob extendió sus piernas, acostó su cabeza en la almohada y entregó su espíritu en paz. La muerte no fue una derrota, sino una transición, una entrada en la eternidad donde se reuniría con aquellos que lo habían precedido. La pérdida de Jacob fue profundamente sentida por su familia. José, en particular, lloró amargamente, pero también sintió una profunda gratitud por la vida y la sabiduría de su padre. Egipto entero lloró la muerte del padre del gran José, y se llevaron a cabo ceremonias y rituales en su honor. Pero para José y su familia, el duelo fue más profundo y personal. Era el fin de una era y el comienzo de algo nuevo. Después del periodo de duelo, la familia emprendió el viaje a Canaán para enterrar a Jacob en la tierra de su promesa. Fue un viaje lleno de reflexión y recuerdo, una oportunidad para meditar en el legado dejado por su padre. El funeral de Jacob fue un asunto solemne, no solo un adiós a un patriarca, sino una afirmación de la fe y las promesas que habían sostenido a su familia a lo largo de generaciones. Fue una reunión de tribus, una congregación de aquellos que compartían una historia común y una visión para el futuro. José, con sus hijos Efraín y Manasés a su lado, se paró junto a la tumba de su padre, sintiendo el peso de la bendición y la responsabilidad que le habían sido conferidas. Sus hermanos, cada uno marcado por las palabras de su padre, también reflexionaban sobre lo que significaba llevar adelante el legado de Jacob. Después del funeral, la familia regresó a Egipto, pero algo había cambiado en ellos. La bendición de Jacob había sido más que palabras, había sido un toque divino que había encendido una llama en sus corazones. Los hermanos de José, recordando su pasado y los errores que habían cometido, temían que José pudiera buscar venganza ahora que su padre ya no estaba entre ellos. Pero José, mostrando la profundidad de su carácter y la madurez de su fe, los tranquilizó. «No temáis», les dijo, «¿estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener vivo a un pueblo numeroso». Sus palabras no solo aliviaron los temores de sus hermanos, sino que también revelaron la perspectiva eterna que guiaba su vida. José entendía que su historia, incluso las partes dolorosas y difíciles, era parte de un plan divino más amplio. Los años pasaron, y José continuó sirviendo en Egipto, siendo una bendición para la tierra que lo había acogido y para su propio pueblo. Efraín y Manasés crecieron en estatura y sabiduría, y se convirtieron en líderes en su propia capacidad, llevando con ellos la bendición de su abuelo y el legado de su padre. Finalmente, llegó el momento en que José también sintió que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin. Llamó a sus hermanos y a su familia y les habló de la promesa de Dios de llevarlos de regreso a la tierra que les había prometido. «Haced, os ruego, juramento», dijo José, «que llevaréis mis huesos de aquí cuando Dios haya visitado a su pueblo». José murió en paz, habiendo cumplido su misión y habiendo dejado una huella indeleble en su familia y en la historia. Fue embalsamado y puesto en un ataúd en Egipto, pero su historia no terminó allí. La bendición de Jacob, pronunciada tantos años antes, continuó viviendo en las vidas de aquellos que la habían recibido. Efraín y Manasés, los hijos de José,
se convirtieron en tribus importantes en Israel, cumpliendo la profecía de su abuelo. Los hijos de Israel, llevando los huesos de José, eventualmente salieron de Egipto en un éxodo milagroso, guiados por la mano de Dios hacia la tierra prometida. La historia de la bendición de los hijos de José no es solo una narración de eventos pasados, sino una ilustración del poder de la fe, la fidelidad y la bendición divina. Es una historia que nos recuerda que somos parte de algo más grande, que nuestras vidas están entrelazadas con un propósito eterno, y que las palabras pronunciadas en fe pueden resonar a través de las generaciones. La bendición de Jacob, aunque pronunciada en un momento específico en la historia, sigue siendo una invitación a vivir en alineación con el corazón de Dios y a caminar en los caminos de la bendición. Si nuestro trabajo resuena contigo, únete a nosotros suscribiéndote, regalándonos un me gusta y compartiendo. Un abrazo fuerte y hasta la próxima.